Por eso, hermano, hermana, la salvación solamente lo da Jesús. No lo da el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, el apóstol. No lo da el tiempo que usted diga, ha caminado, he estado en la congregación desde mis 4 años y ahora que tengo 80, etcétera, etcétera. No es así. Si usted es misericordioso, hermano, hermana, es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero si usted hace acepción de personas, sí, voy a ser misericordioso. Con no voy a ser misericordioso. Usted ha hecho acepción de personas. Usted ha definido con su sabiduría humana. La conclusión, ¿cuál es? Usted es inmisericordioso. ¿Está entendiendo? Por eso, hermano, hermana, entienda. Comprenda. La palabra de Dios es clara. Sé misericordioso, como tu Padre es misericordioso. Te está diciendo obediencia plena. No te está diciendo, ¿sabes qué? Puedes vos escoger con quién puedes ser misericordioso y con quién no puedes ser misericordioso. No te dice eso la palabra. La palabra de Dios es una sola. Sé misericordioso, como tu Padre es misericordioso. Porque acuérdate bien esto, juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. ¿Está entendiendo? Hermano, usted piensa que dice, grita, salta, yo voy a estar en el tribunal de Cristo. Felicidades. Pero si usted aparece en el tribunal del trono blanco, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Porque usted no ha sido misericordioso. Entienda. La palabra de Jesús el Cristo es clara. Todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. ¿Está entendiendo? Dios bien claro es. Todas las almas son mías. Y hemos aprendido del yo soy. Que dice, yo soy Dios único y verdadero de toda carne. Ahora que el hombre decida, yo no creo en Dios, yo no, etcétera, etcétera, haga sus cosas, es su decisión, es otra cosa. Que se ponga 20,000 dioses, es su decisión, es otra cosa. Pero solamente hay un Dios, único y verdadero, de toda carne. Por eso dice, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Por ser inmisericordioso, ¿voy a morir? Por ser inmisericordioso, ¿estoy en pecado? La respuesta es sí, hermano, hermana. Hermano, hermana, si usted es inmisericordioso, usted está en pecado. Entiéndalo eso. Por ello el Hijo y la hija de Dios debe velar su salvación. Eso es constante. La palabra dice velad y orad. Velad y orad. Velad y ore. Ore y vele, ore y vele, ore y vele. Le está diciendo ore.
cumplir los mandamientos, cumplir la palabra de Dios. Porque a través de la oración usted puede estar esforzado, fortalecido para cumplir la palabra de Dios. Por eso dice, debe velar su salvación, siendo misericordioso con los demás. ¿Está entendiendo? Siendo misericordioso con los demás. Ya que sabe muy bien que dificultosamente el justo se salva. ¿Está entendiendo? Dificultosamente el justo se salva. Puede leerlo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. El justo dificultosamente se salva. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Por ser inmisericordiosos podemos perder la salvación. Por escoger con quién ser misericordioso y con quién no ser misericordioso. Estamos pecando. Y como dice Ezequiel, como está escrito en Ezequiel capítulo 18:4, Ezequiel capítulo 18:4 dice, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Es bien claro. Entonces, si yo estoy advertido, diciéndome la palabra de Dios que dificultosamente el justo se salvará o se salva, entonces tengo que orar constantemente y yo no decidir, no por mi sabiduría humana decidir con quién voy a ser o no ser misericordioso. Por eso tengo que orar y tengo que velar, por eso tengo que orar y preguntar. Y tengo que confirmar las respuestas del Señor. Por eso, hermano, miren la situación que muchas veces no nos ha sido enseñado de esta manera. Enseñan otras cosas, alejándonos de la salvación. Y cuando aprendemos esto, ya nos empezamos a asustar. Y hay momentos en que no aceptamos este tipo de enseñanzas. Como la palabra de Dios dijera, ¿sabes qué? ¿A vos qué te gusta? ¿Que te enseñen esto o que te enseñen el otro? ¿Te enseñan, quieres que te enseñen mentira? Hay un montón. ¿Quieren que te enseñen vida? Pues esta es una. Sé misericordioso. No hagas acepción de personas. No hagas diferencia. No digas este sí o digas este no. Dificultosamente el justo se salva. ¿Está entendiendo, hermano? Por eso en Romanos capítulo 9, versículo 16, nos dice, así que, Romanos 9:16 nos dice, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que hace misericordia. ¿Está entendiendo?
Yo quiero la salvación. Yo voy a correr hasta la salvación. ¿No es así? No es del que quiere o del que corre, sino de Dios, que hace misericordia. Todo está relacionado con Santiago también 2:13. Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Por eso, hermana, el único que nos va a hacer misericordia es Dios. Y Dios Todopoderoso nos dice, sé misericordioso como tu Padre es misericordioso. Yo para ser misericordioso no lo voy a hacer con mi sabiduría humana, ni por mi decisión propia, ni por todo lo que yo haga. Tengo que tener la ayuda de Dios para ser misericordioso. Entienda. Entonces no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de Jesús el Cristo, que tenga misericordia. ¿Ha entendido, hermano, hasta aquí? En este preámbulo ahora se ha dado cuenta que realmente tenemos que velar nuestra salvación. Tenemos que agarrar nuevamente. Está con Jesús el Cristo. Porque alejado de Él, nada podemos hacer. No podemos estar caminando con nuestro pensamiento humano, con nuestras obras humanas, ni con nuestras palabras humanas. Tenemos que estar nosotros metidos con Jesús el Cristo, agarrados de tal manera para obtener el pensamiento algo del Señor, la palabra algo del Señor, las obras y las acciones algo del Señor. ¿Me entiende o no? Entiende, hermano, hermana. Nunca se olvide, la palabra es espada, la palabra es martillo y la palabra es fuego. Quema fuerte, golpea duro, porque nuestro corazón es de piedra y tiene que ser desmenuzado, tiene que ser hecho polvo para que nosotros seamos cambiados. Tiene que penetrar para que todos nuestros pensamientos de lo más profundo cambien. Sacar ese odio que tenemos en nuestro corazón, que está arraigado, duro, no quiere salir. Solamente la palabra puede hacer eso, la palabra de Dios. Ningún ser humano, ni con charlas, ni con hipnosis, ni con nada, va a poder cambiar. Por eso ahora, como ya hemos visto este antecedente, ahora vamos a escuchar lo que Dios nos enseña. No se olvide claramente. El Señor nos dice que seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso. Para que usted no se enorgullezca y diga, soy misericordioso. Ahora ya se cortó, se rompió. Ahora hemos visto, si como vemos en un rayos X, ¿qué es lo que usted tiene?
Si estamos fallando en esto, en no ser misericordiosos, pues tenemos tiempo para corregirnos. Tenemos tiempo para cambiar. Y no perder la salvación. Por eso usted es hijo, hija de Dios. Por eso usted es creyente. Por eso usted está aprendiendo y está estudiando la palabra de Dios. Usted no quiere perder su salvación. O ¿quién puede levantar la mano y decir quién quiere ser creyente para perder su salvación? Nosotros somos hijos, hijas de Dios, somos creyentes para no perder nuestra salvación. Por eso es duro, es muy penetrante, duele cuando llega el martillazo, lastima, molesta, porque nuestro corazón es duro. ¿Por qué es duro? Porque hay odio. El odio petrifica, si usted quiere entenderlo, el corazón, lo vuelve piedra. Entiéndalo. Pero cuando empezamos nosotros ya a entrar al fuego, a que queme todo lo que está mal, en especial ser misericordioso, que lo queme. Que lo destruya eso. Que yo estaba tan seguro de decir, soy misericordioso. Pero cuando estudio la palabra de Dios, cuando analizo mis actos, cuando analizo mis hechos, cuando analizo mis palabras, cuando analizo mis pensamientos, empiezo a decir, soy misericordioso. Necesito ayuda, necesito socorro, necesito que alguien me ayude. Y el único que me va a ayudar eso es Jesús, el Cristo. No hay nadie más. Por eso este preámbulo, hermano, nos hace ver al Hijo, la hija de Dios, la realidad. Esa es nuestra realidad. No habíamos sido misericordiosos. Somos inmisericordiosos. Hacemos distinción de personas. Procedemos y a todo conforme a cómo nos tratan. Nos tratan bien, los tratamos bien y somos misericordiosos con ellos. Nos tratan mal y no queremos ni verlos y somos inmisericordiosos. La palabra de Dios empieza a actuar en la persona. Como este preámbulo se vuelve claramente la palabra de Dios en una espada que penetra hasta el tuétano. Sacar esa raíz de amargura que es odio. Cuando el corazón es duro, viene el martillo. Tiene que desmenuzarlo y duele. Y cuando vamos al fuego, peor, hermano. Peor. Tiene que salir todo lo malo. Amén. Con este preámbulo ahora ya tenemos nosotros una idea, hermano. Para que nosotros ahora tengamos el tiempo de arrepentirnos y ser misericordiosos. Ya no tener ira, no tener odio. Ya no cambiar nuestro rostro. Ya no cambiar con nuestras bocas y palabras hirientes. Nuestros actos hirientes. ¿De qué le sirve a usted mostrar su rostro de ira? Lanzar palabras de odio. Hacer hechos de odio.
y usted diga, soy un hijo o hija de Dios? Va a estar en el trono, o digo, va a estar en el juicio del trono blanco. Hermano, hermana, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Pero no tenemos mucho tiempo. De tener tiempo tenemos tiempo, pero no tenemos mucho tiempo. Porque usted no sabe cuándo va a fallecer. A eso me refiero. Entonces, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Ahora con este preámbulo veamos lo que Dios Todopoderoso nos enseña a ser misericordiosos. ¿Cómo debemos ser misericordiosos? ¿O quién nos da a nosotros para que seamos misericordiosos? Es decir, ¿debemos recibir misericordia para ser misericordiosos? La respuesta es sí. Por eso Jesús el Cristo dijo a Moisés, haré misericordia del que tuviere misericordia. ¿Está entendiendo? Haré misericordia del que tuviere misericordia. Y me voy a compadecer del que me compadeceré. ¿Está entendiendo? Solamente es Dios que va a hacer misericordia. Solamente Dios se va a compadecer del que Él quiera compadecerse. Pues en la Escritura Dios le dice, miren hermano, porque en la Escritura Dios le dice al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. De manera, cuando hemos leído estos dos pasajes, nos da a entender que de manera que Jesús el Cristo tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y también endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. ¿Está entendiendo? Y el segundo punto aquí, cuando hemos leído, le dice al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. ¿Cómo puedo yo llegar a tener misericordia, pedirle al Señor tener misericordia? Claro, el Señor pone a personas su corazón duro. Y usted está al frente de esa persona de corazón duro. Y el Señor le dice, tienes que tener misericordia de él. Miren, hermanos. Bien claramente está hablando el Señor. Te dice precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en misericordia. Eso usted lo puede leer en Romanos 9:15. Y también te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder. Lo puede leer en Romanos capítulo 9, versículo 17. Cuando vemos estos dos pasajes, empieza a haber pensamientos. Y la palabra de Dios te lo dice. Tú me dirás, ¿por qué pues se enoja
¿quién resistirá su voluntad? Está hablando el hombre a Dios. Le está diciendo, pues, ¿por qué usted no se enoja? Dios, ¿por qué se va a enojar pues conmigo? Porque ¿quién resistirá su voluntad? ¿Quién puede resistir su voluntad? ¿O quién puede obedecer su voluntad de Dios? Ahora el Señor te responde. Te dice más antes, oh hombre, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? Es decir, cuando Dios dice, yo haré misericordia con quien yo decida, y también dice, yo te he levantado a ti para mostrar mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Es decir, está hablando del faraón, endurece su corazón. En unos los vuelve corazón de carne y a los otros los vuelve corazón de piedra. Y usted, como un ser humano, le dice, entonces, ¿por qué te enojas, Dios, conmigo? Y a lo menos, ¿cómo yo voy a cumplir tu voluntad? Eso me confunde. Y Dios te responde, ¿quién eres tú para estar altercando, es decir, contradiciendo o entrando en contrariedad conmigo? Por eso dice, o dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el ollero para hacer de la misma masa? Ahora escuchen bien esto. Un vaso para honra y otro para vergüenza. ¿Están entendiendo, hermano? Dios hace un vaso para honra y hace un vaso para vergüenza. Crea un hombre fiel, seguidor, creyente al Dios Todopoderoso. Y también ahí está otra persona, duro de corazón, ateo, acérrimo, que daña a los creyentes. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira, hace notoria su poder? ¿Está entendiendo? Para hacer notorio el castigo de Dios a los impíos, aquellos que rechazan a Dios, es lo que te está diciendo. Soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira, es decir, aguantó a todas estas personas, preparados para muerte, y haciendo notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. ¿Está entendiendo? Si usted ha llegado a ser un vaso de honra, hermano, hermana, consérvese tal. Consérvese en ese vaso de honra. Porque aquellos que están siendo un vaso de vergüenza tienen tiempo para convertirse en vaso de honra. Cuando uno de estos vasos de deshonra o de vergüenza va en contra de un vaso de honra, ese vaso de honra ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que orar por ese corazón de piedra, para que ese corazón de piedra se desmenuce y se vuelva corazón de carne. Que el hombre no lo va a hacer, pero Dios sí. Y cuando ese hombre, ese vaso de vergüenza,
haya sido cambiado como vaso de honra, es precisamente para mostrar el poder de Dios y conozca todo el mundo como su poder. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Por eso dice, los cuales también llamó, no solo a los judíos, mas también a los gentiles. Es decir, los llamó pueblo. Mi pueblo, dice el Señor. ¿Qué dice aquí? Como también en Oseas dice, en el libro de Oseas, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. ¿Está entendiendo? Al que no era mi pueblo, ahora lo voy a llamar pueblo mío. Y a la que no era amada, le llamaré amada. Y al que no había alcanzado misericordia, la que alcanzó misericordia. Y será que en el lugar donde antes les era dicho, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Se lo voy a resumir. Dios ha creado vasos de honra, vasos de vergüenza. ¿Entendió? Y como ha creado Dios vasos de honra y vasos de vergüenza, también Dios dijo, sean misericordiosos. Entonces, los vasos de honra tienen que orar por esos que son vasos de vergüenza. ¿Está entendiendo? ¿Para qué? Para que Dios Todopoderoso muestre su poder, que ese vaso de vergüenza se convierta en vaso de honra. Y para que todo el mundo conozca el poder de Dios y lo conozca al Dios Todopoderoso, único y verdadero. Es lo que está haciendo. Es decir, por la misericordia que usted puede tener, siendo usted un vaso de honra, puede orar por un vaso de vergüenza, para que ese vaso de vergüenza se convierta, es decir, Dios lo convierta en un vaso de honra. Y así se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta y se da a conocer en toda la tierra. ¿Está entendiendo, hermano? Por eso cuando los hijos, hijas de Dios van a esos países tan duros de corazón, empiezan a orar por esas personas que son duros de corazón y el Señor los convierte en vasos de honra, en creyentes, en hijos, hijas de Dios. Por eso dice el Señor, cuando tú que eres vaso de honra, oras por estos vasos de vergüenza, y yo muestro mi poder y me hago conocer en toda la tierra, te dice claramente, aquellos que no eran mi pueblo, ahora serán mi pueblo mío. Aquellos o aquellas que no eran mi amada, ahora es mi amada. Y aquellos, dice claramente, que no son su pueblo, eran desconocidos, porque odiaban a Dios, rechazaban a Dios, y ahora que han sido convertidos en vasos de honra, dice, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Me entienden, hermano? La misericordia es importante. La misericordia es importante para que usted no pierda su salvación.
Porque usted cuando conoció a Jesús, usted ha sido elegido como un vaso de honra. Y ahora que usted está en esta tierra como un vaso de honra, tiene que orar por vasos de vergüenza. Para que esos vasos de vergüenza, Dios Todopoderoso con su poder los convierta en vasos de honra. ¿Está entendiendo? Hermano, hermana, la misericordia es importante. Ser misericordioso es importante. Entienda. Todo lo que hemos leído usted puede encontrarlo en Romanos capítulo 9, desde el versículo 19 al 26. Seguiremos. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena del mar, solamente un remanente se salvará. Eso está claro, hermano. Todos los creyentes, todos aquellos que dicen yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy, oiga, somos una multitud. Pero la palabra de Dios que dice, solamente un remanente se salvará. ¿Ahí qué hacemos? ¿En qué hemos fallado? No has sido misericordioso. Todo has hecho, has orado, has ayunado, has estudiado la palabra del Señor, has predicado, has ministrado, has enseñado todo. Pero no eres misericordioso. Por eso dice la palabra del Señor, hermano. Los hijos de Israel son tan numerosos como la arena del mar. Solo un remanente se salvará. Ahora usted está viendo, hermano, hermana. Se cumple lo que dice. Dificultosamente el justo se salva. ¿Cómo será de los impíos? Si el justo dificultosamente se salva. Ahora imagínese cómo será de los impíos. No van a tener salvación. Pero nosotros queremos salvarnos. Por eso tenemos que hablar. Si usted lo considera la palabra de Dios dura, bueno, considérelo. Pero usted tiene que obedecer. Tiene que obedecer la palabra de Dios. Para que usted sea salvo. Porque la palabra del Señor también dice, la palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. En otros términos o en otras palabras, muy pronto el Señor juzgará a todos los habitantes de la tierra. Es lo que significa. Eso también usted puede leerlo en Romanos capítulo 9, versículo 27 al 28. Va a venir el Señor a juzgar a todos los habitantes, seres humanos que están en la tierra. Hayan estado o están en la tierra. Entonces, la misericordia es con sabiduría de Jesús el Cristo. Listo. Ya no había sido sabiduría humana. Ya no es sabiduría humana. La sabiduría humana es animal, terrena y diabólica.
Nunca se olvide eso. La sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Entonces, para hablar de misericordia, tiene que ser con la sabiduría de Jesús, el Cristo. En otras palabras, hermano, hermana, nos tiene que ser dado misericordia para ser misericordioso. Es decir, tengo que pedir. La respuesta es la siguiente. ¿Usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Sí, gloria a Dios, amén. Entonces usted tiene misericordia. Pero si usted no muestra la misericordia, usted muestra que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Entiéndalo. Por eso la misericordia es con sabiduría de Jesús el Cristo. ¿Qué dice en Mateo capítulo 5, 7? Mateo capítulo 5, versículo 7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Está entendiendo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra es inmutable, no cambia. Lo mismo dice en Santiago 2:13. ¿Qué más nos dice? Ser misericordioso, como Jesús el Cristo enseñó, tendrás bendición. Gloria a Dios. Mire, hermanos, si usted dice, como dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, también nos dice que tendremos bendición. ¿Qué nos dice en Proverbios capítulo 10, versículo 22? Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jesús el Cristo es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Está entendiendo? Es decir, cuando usted ora por esa persona del corazón duro, usted llega a tener bendición, que usted se enriquece y no tiene tristeza con ella. Entiéndalo. Dios es Dios. Y si usted entendió esto, hermano, hermana, usted ahora ya entenderá cuando Dios dice: ora por tus enemigos. Ora por los que te oprimen. Ora por los que te castigan. Por los que te dañan. Si usted ha entendido esto, hermano, todo lo que hoy hemos hablado, ahora usted, como dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ahí terminamos con Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas capítulo 6, versículo 36. ¿Qué dice? Sé pues misericordioso, como también tu Padre es misericordioso. Amén.